El iPad Air de sexta generación o el iPad Air 2024 viene en dos tamaños este año, 11 y 13 pulgadas, pero en este vídeo te voy a hablar de las diferencias que existen con la antigua generación y además para qué tipo de persona recomiendo este dispositivo, ya que ha cambiado en algunos aspectos, pero no es para todo el mundo. Así que empezamos por el principio. Si quieres comprarte este iPad o cualquier otro iPad, te voy a recomendar Katwin. En su web vais a poder comparar diferentes dispositivos, tiene tiendas alrededor de toda España para que podáis tocarlo, para que podáis probarlo, incluso los dos tamaños, que es súper recomendable, y además te voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que puedas comprarlo en su página web. Te voy a dejar también un test para que si no sabes qué iPad elegir, pues te sea un poquito más sencillo respondiendo algunas preguntas. Así que empezamos ahora con el primer cambio de este iPad y es el almacenamiento, y es que ahora el iPad Air 2024 parte de 128 GB, algo que se agradece bastante porque es el doble de lo que venía la antigua generación, así que bueno, pues es un punto positivo. Y por otro lado, recordaros que este año también el iPad solo admite eSIM, por tanto si queremos tener un plan de datos móviles no vamos a poder utilizar la SIM física, sino más bien la SIM virtual que podéis encontrar prácticamente en cualquier operador. Además, tanto el de 11 como el de 13 pulgadas vienen con las mismas especificaciones, no cambia absolutamente nada más que no sea el tamaño. Así que en cuanto a diseño, Touch ID, esta es la forma de desbloquear este dispositivo, no cambia prácticamente nada, igual que el USB-C y también los biseles, que siguen siendo un poquito gorditos, pero al menos tiene este diseño moderno que comparte con el iPad Pro. Eso sí, la cámara este año está en la posición horizontal, algo que me parece súper cómodo, sobre todo viniendo de antes donde estaba en vertical, y cuando estábamos hablando con alguien, ahora es mucho más sencillo el hecho de mirar directamente a la cámara, y con el encuadre centrado el que nos siga la cámara es muy útil para nunca perder el foco de esa presentación. Y al final este iPad, cuanto más lo vamos a utilizar es en esta posición horizontal. Además de esto, en cuanto a accesorios, os recomiendo que si vais a utilizar el Apple Pencil, aunque es compatible con el Apple Pencil USB-C, os recomiendo que compréis el Apple Pencil Pro por un poquito más de precio. Vais a tener todas las opciones que también tenemos en el iPad Pro, tanto la sensibilidad a la inclinación, acople magnético, este doble toque para cambiar de herramienta que ya teníamos, pero las nuevas funcionalidades también están disponibles para este iPad Air, como es el gesto de apretar. Este gesto súper útil para cuando tengamos que cambiar rápidamente de herramienta, y además tener a la palma de la mano este tipo de gesto que al fin y al cabo es súper rápido y nos va a permitir mayor versatilidad. Incluso también es compatible con las sensibilidad de rotación para que sea mucho más fácil realizar diferentes movimientos, y es compatible con la aplicación de buscar por si lo perdemos en algún momento este Apple Pencil, tenerlo siempre localizado. En cuanto a pantalla, no cambia prácticamente nada, tenemos una pantalla Liquid Retina, es decir, si la comparamos con una pantalla OLED del iPad Pro, obviamente hay bastante diferencia, sobre todo en negros, sobre todo en colores más vivos, sobre todo en contraste, pero bueno, seguimos teniendo una pantalla bastante correcta, 500 nits de brillo. En interior pues se va a ver correctamente, incluso vamos a tener que bajar un poquito el brillo, pero en exteriores sí que vamos a sufrir un poquito, y por tanto sería recomendable utilizarlo con el brillo máximo, y aún así nos va a costar, pero bueno, ya os digo que en interiores sin ningún problema. Pero vámonos ahora al rendimiento de este dispositivo, que es donde cambia también y donde Apple ha intentado pues poner un poquito más el foco. Pasamos del chip M1 al chip M2. ¿Realmente cuánta diferencia en la vida real hay? Pues nos vamos primero a algunos test de Geekbench, porque en cuanto a single core, en cuanto a CPU, hay un 14% de diferencia y un 23% en multicore. Donde más cambio hay es en la GPU, ya que han aumentado los núcleos, por tanto aquí nos encontramos con una diferencia de puntuación y un aumento del 31%, así que bueno, pues obviamente todas las tareas relacionadas sobre todo con la GPU en cuanto a exportación, renderización, potencia del dispositivo, vamos a tener mayor velocidad en aplicaciones que utilicen principalmente la GPU, así que aplicaciones de edición, aplicaciones de renderización tendréis bastante
bastante ventaja con este nuevo chip. Estamos hablando también si queréis utilizar la inteligencia artificial que estará disponible con iPadOS 18, tendréis bastante ventaja también en cuanto a rapidez y a compatibilidad de diferentes funciones que vaya a tener. Tenemos un comportamiento que ya era muy correcto, pero ahora pues se suma un poquito más con esta mejora del chip. Estamos hablando también que en cuanto a juegos tendremos ninguna caída de FPS, ya no teníamos problema, pero esto nos permitirá ampliar incluso más el rango de juegos AAA, como puede ser nuevos juegos que vayan saliendo, que como consola portátil este iPad también puede tener bastante sentido. En conclusión, en cuanto a batería no cambia, en cuanto a cámara tampoco prácticamente nada, en cuanto a vídeo tenemos los mismos parámetros, así que este iPad, por resumirlo, es una evolución correcta. Estamos hablando de que tenemos mejoras en casi todos los aspectos, parte de 128 GB, más disponibilidad de tamaños, la compatibilidad con este Apple Pencil Pro y mejoras en chip y en rendimiento. Por $799 que parte este dispositivo, es probablemente para mí el mejor iPad relación calidad-precio, sobre todo si lo vamos a utilizar para reemplazar de alguna manera nuestra computadora, nuestro ordenador fuera de casa. Si queremos un dispositivo portátil que sea lo suficientemente potente para trabajar con aplicaciones semi-profesionalmente, me parece que es el sustituto perfecto. Si por ejemplo solamente vamos a utilizarlo como una tablet para ver películas o navegar por internet, yo creo que este iPad Air va a sobrepasar nuestras funciones. Incluso recomendaría una gama inferior como el iPad de 10ª generación. Por pedir algo, mejoraría la pantalla. La diferencia con el OLED es increíble, pero bueno, supongo que si añadiesen esa mejora nadie compraría el iPad Pro. ¿Para quién por tanto está pensado este dispositivo? Pues no está pensado principalmente para las personas que quieran macOS, que quieran aplicaciones de Mac, es decir, no es un sustituto perfecto del PC, por así decirlo, sino es que está más bien pensado para aquellas personas que no necesiten lo mejor de lo mejor, sino que una persona que busque algo portable y con capacidad de usar prácticamente todas las apps exclusivas de iPad, con muy buen rendimiento para usar tanto fuera como dentro de casa, con un formato multimedia que también te va a ayudar a consumir todo el contenido y al final una buena relación calidad-precio. Así que si a esto le sumas que te compras el Apple Pencil Pro, tienes una gama de posibilidades bastante amplia con este iPad Air 2024. Es una evolución, como os dije al principio, pero aquí dependerá de tu criterio si te vale la pena o no pasar de ese M1 al M2. Así que chicos, hasta aquí os he dicho las principales diferencias, mi opinión también, si cambiar o no, dependerá un poquito de vuestras posibilidades, así que como siempre os espero en los comentarios, espero vuestro feedback, qué opináis de este iPad Air, si creéis que ha avanzado lo suficiente, si creéis que no y por qué. Así que nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo, muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.